Damos gracias a Dios por tener el tiempo de la escuela dominical hoy. ¿En qué libro estamos trabajando? Primera de Tesalonicenses, la epístola a los tesalonicenses del apóstol Pablo, que es quien le escribió a los tesalonicenses. Vimos en la lección primera que estuvo con don José Robleto, que nos enseñó que Pablo en su segundo viaje misionero fue, ¿verdad?, abriendo iglesias alrededor de toda la parte del Asia Menor y ya entrándose un poquito al territorio europeo, ¿verdad? Tesalónica está en la parte norte, arriba de esa gran península en la que estaba el mar, donde está toda la ciudades griegas, lo que es actualmente Grecia. Y bueno, Berea está después, y aprendes en esta secuencia: Filipos, Tesalónica y Berea. Y en esos tres lugares, como nos había contado también el hermano que nos recordó toda la parte que está en el libro de Hechos, capítulos 16 y 17, algo súper interesante, ¿verdad? Porque cuando Pablo iba a todos estos lugares, él se encontraba literalmente en apuros, en persecuciones y en situaciones bien difíciles. Vamos a leer la palabra, los primeros versículos, 1 Tesalonicenses 2, 1, 10. Doy gracias también al hermano Jonathan, que hoy nos va a permitir poder ver la Biblia un poquito más grande, gracias al esfuerzo. Dios te bendiga, hermano, gracias por eso. Primera de Tesalonicenses 2, hoy vamos a estudiar los 20 versículos y empezando con el 1 y 2. Dice Pablo, hablando a los tesalonicenses: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarnos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Quiero hacer llamar la atención a esta palabra donde Pablo dice, tuvimos denuedo. Todos recordamos qué significa denuedo. Es como una valentía, ¿verdad? Es ponerle una energía, una valentía. Se traduce también como valentía el denuedo, porque realmente había que ser valiente. Ellos fueron a Filipos, como le está diciendo a los tesalonicenses, ¿y qué les pasó en Filipos? Tuvieron serios problemas, los agarraron, los azotaron terriblemente y para terminar los metieron en la cárcel. Y estando en la cárcel los metieron en la celda más oscura. Las cárceles romanas eran como en descenso, y en la parte más abajo, donde ya casi ni entraba la luz, ahí es donde ponían a los reos más difíciles. Bueno, pues Pablo y Silas, el mismo que aquí estudiamos que es Silvano y Silas son los mismos, pero encontramos que fueron apresados y los metieron en el calabozo dice, de más abajo, donde casi no podían ni verse. Y para colmos, hermanos, les pusieron el cepo. ¿Se acuerdan qué es el cepo? ¿Verdad? Les inmovilizaban las piernas en el cepo y estaban en apuros difíciles. Si ustedes se dan cuenta que después de eso, bueno, vino un gran milagro, vino la liberación, ¿verdad? Y todos conocemos esa historia, la puede ver usted en Hechos capítulo 16, 17, ahí está el relato de este periodo de tiempo del apóstol Pablo. Pero lo más importante es que estando en Filipos, ¿qué haría usted si usted dice, voy a predicar la palabra de Dios, y estando allá empiezan y los apedrean, los azotan y lo meten a la cárcel? Probablemente volvieron a ver arriba y, Señor, ¿qué está pasando? Somos enviados suyos. Venimos en el poder del evangelio de Cristo Jesús. Pero Pablo entendía muy bien de que él iba a tener que padecer, y padecer bastante por la causa de Cristo Jesús. Él mismo había perseguido a la iglesia, ¿se acuerdan? Entonces, aquí hay un pensamiento en estos dos primeros, porque Pablo pudo haberse desanimado, ¿no les parece a ustedes? Y decir, ¿para qué voy a seguir yo predicando la palabra si donde llego simplemente lo que voy a recibir es palo, palo y palo, y probablemente pongo hasta en riesgo mi propia vida? Pero Pablo tenía en su corazón ese fervor y esa convicción de que ¿quién lo había mandado? Dios mismo lo había preparado y lo había aprobado, como vamos a ver, para hacer esto. Hermanos, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y vienen dificultades a nuestra vida, es fácil en algún momento preguntarse, ¿estaré haciendo la voluntad de Dios?
Uno se lo cuestiona, porque Dios está permitiendo que me pase todo esto si estoy haciendo la voluntad de Dios. O muchas veces, todo lo contrario, cuando las cosas van bien, cuando todas las cosas están funcionando, a veces nos preguntamos, ¿realmente estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo saber? ¿Se han puesto a preguntar a usted? Porque hay gente que está haciendo las cosas y piensan que están haciendo muy bien porque les va muy bien, tienen buen dinero, tienen muchas cosas, pero todas sus acciones son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque a las personas les ocurre que estando bien, la voluntad de Dios no está en ellos. Hay muchas iglesias que en apariencia pueden estar muy bien y que todo está funcionando, pero pueden estar encontrando cada uno de ellos contrarios a la voluntad de Dios, ¿verdad? Hermano, ¿podría cambiarme el micrófono? Creo que está fallando acá él. Gracias. Gracias. Vamos a ver este. ¿Cómo lo va? Sí. Ok. Que podría ser batería. Entonces, Pablo no se desanimó, ni Silas, y fueron al siguiente lugar, a Tesalonicenses, y le fue bien, le fue súper bien. Claro que no. Igual estuvieron predicando, pero los judíos principalmente, a quienes ellos llevaban la palabra, recuerda que él tenía un método, probablemente inspirado por el mismo Dios, les decía, vayan y prediquen primero a los judíos, y después van a los gentiles. Muchos de ellos aceptaron la palabra, pero muchos no la aceptaron, y más bien lo que hicieron fue empezar a hacer tumulto y agitar al pueblo para ir contra el apóstol Pablo y los que iban con él. ¿Qué tuvieron que hacer? También salieron huyendo de Tesalónica, y los tesalonicenses pues vieron simplemente el fundamento de una iglesia que Pablo les puso. El crecimiento lo dio el Señor, sí, pero ellos tuvieron que salir de ahí para Berea, justamente, y se fueron a Berea, pero eso está más adelante. Entonces, en ese contexto les escribe en estos primeros versículos y les dice, mire, cuando llegamos nosotros a ustedes, a la ciudad de Tesalónica, no nos fue fácil, pero fuimos porque el evangelio del Señor iba a trascender aún más los riesgos y dificultades que podemos tener. Verso número 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En estos versículos, hermanos, que los vamos a ver un poquito con detenimiento, el centro de esto que les está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica es la forma como se debe hacer el correcto evangelismo, cómo se fundan las iglesias del Señor conforme a la palabra del Señor. Es muy importante, Pablo está diciendo cómo lo hicieron ellos, guiados por el Espíritu Santo, cómo llegaron a fundar esa iglesia. Y aunque alrededor de ellos habían persecución, aunque alrededor de ellos había gente que se les oponía, que estaban desaprobando lo que estaban haciendo, porque les decían que eran alborotadores del mundo y los estaban
persiguiendo. Aún así, vea la forma en que el apóstol les está diciendo, vea cómo nosotros llegamos a sembrarles el evangelio a ustedes. Número 1, predicar el evangelio es un deber para todos. En los primeros tiempos de la iglesia, ¿verdad? En la forma muy temprana después de Jesucristo, que es Pablo, el que fue encomendado por el Señor, y no solo Pablo, ahí estuvo Bernabé, ahí estuvo Silas, como hemos visto, Timoteo, etcétera. Un grupo de hermanos fueron, como decir así, nuestros primeros padres, ¿verdad? Los apóstoles y los que siguieron después, en ir sembrando el evangelio en diferentes iglesias. Vamos a 2 Corintios 5:18. Todos tenemos la obligación de compartir la palabra del Señor. No solo los misioneros, no solo los pastores, no solo los líderes de la iglesia. Vea lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. Recuerden que la palabra ministerio es servicio, ministro es servidor. Entonces nos dio el servicio de la reconciliación. ¿Qué hay que reconciliar? El mundo entero con Dios. Porque el pecado vino a romper esa comunión que tuvimos en el huerto del Edén. Y el Señor dice que a través del sacrificio de Jesucristo, ahora todos tenemos este servicio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. ¿A quiénes? Eso nos incluye, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pues eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo cuando llegó a Tesalónica. Estaba hablándole a todas esas personas, a los que iban a creer, y reconciliándolos con el Señor por medio de la obra de Jesucristo. Volvamos nuevamente a 1 Tesalonicenses 2. En el verso del 3 hasta el verso 9, hay una forma que nos indica cómo es que se debe presentar el evangelio y cómo no se debe presentar el evangelio. Yo no sé cómo recibió a Cristo Jesús. No sé si fue en una campaña evangelística, no sé si fue a través de algún medio o simplemente leyendo la Biblia, no sé. Pero cuando uno va y planta una iglesia, y si alguno ha tenido esa bendición de hacerlo, cuando yo tenía 16 años, por ahí 16, 17 años, me tocó abrir una iglesia en Punta Arenas, en una zona muy remota, muy problemática, por cierto. Y lo primero que hicimos cuando llegamos fue buscar un lote y poner una carpa. No sé si alguna vez ustedes vieron que así se abrían las iglesias. Abrimos una carpa y todo el mundo llegaba a ver esa carpa. Llegó el circo. No al circo. Cuando vieron que estaba la carpa y las bancas, y ahí improvisamos un púlpito y todo eso, la gente se fue acercando. Y empezamos en la noche a predicar de la palabra de Dios. Y cada noche llegaba un poco de gente, más por curiosidad que por otra cosa. Pues bueno, de alguna manera, cuando tenemos contacto con esas personas, ¿cómo le vamos a presentar el plan? Si la gente llegaba y preguntaba, bueno, si usted habla de ese Dios, ¿y qué es ese Dios para mí? ¿Qué significa? Y uno tiene que hablarlo. Bueno, pongamos atención a cómo Pablo dice que se presenta el evangelio. Vea que en el verso del 3 en adelante, no lo voy a volver a leer, pero primeramente dice que el evangelio se tiene que presentar en la verdad y no en error, como lo vemos en el verso 3. ¿Por qué en error? Porque la verdad, Dios es verdad, y la verdad es que Jesucristo es el Mesías que estaba esperando. Que el pueblo de Israel no lo aceptara, digamos que era un tema, pero él llegó a decirles, mire, esto no es ninguna equivocación, no le estamos vendiendo algo que es de mentiras, ni es erróneo. Toda la palabra, y yo me imagino que Pablo se sentaba con ellos y les mostraba Isaías y les mostraba toda la parte, tantos pasajes mesiánicos en los salmos, y entonces muchos de ellos sí creyeron y se dieron cuenta que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento apuntaba al Señor Jesucristo. Entonces lo primero es que cuando presentemos el evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente llevarlos a las Escrituras. Simplemente las mismas Escrituras, dice, son las que dan testimonio del Señor. Se presentó sin impureza, también vemos esa palabra en el verso 3.
La palabra impureza es cuando algo que tiene una sustancia original ha sido mezclada con otras sustancias. Es decir, el evangelio no puede mezclarse, mucho menos cambiarlo o acomodarlo para que quien lo esté escuchando lo acepte mejor. Eso no puede ser. El evangelio tiene que presentarse en la forma más pura, tal cual está. El hombre es pecador, sí, amén, así lo dice la Biblia. No hay cosa buena en el hombre, sí, amén, tampoco. Hay que llegar y decirle, nosotros tenemos que aceptar nuestra propia condición y también que Dios hizo lo propio de parte de Él, de buscar cómo reconciliarnos. Así tiene que ser. Hoy en día, hermanos, vean, lamentablemente, estamos viendo también en la televisión, en la radio, hay tantos programas donde están anunciando un evangelio totalmente adulterado. Es un mix que han hecho de las cosas y el diablo es bueno para eso porque en las verdades, ¿verdad? Mete las grandes mentiras, son las medias verdades, es lo que quería decir, es la frase correcta. Y trata de ver cómo dobla las cosas para que la gente lo reciba. Pero la palabra de Dios, cuando demos el evangelio, tiene que ser sin alteración alguna, tiene que ser pura. Nunca cambiemos un texto de la Biblia, no lo acomodemos. Podemos explicarlo, pero la palabra de Dios se explica por sí misma. En el verso 3 dice, también los presentamos sin engaño. Aquí no venimos a venderles humo, no venimos a darles algo que sea, algo que ustedes me lo compren, ¿verdad? Pero de una forma engañosa. Pablo está diciendo, nosotros venimos acá a presentarles el plan de Dios para los hombres, ya cumplido el ministerio del Señor Jesucristo, y en esto nosotros no venimos a engañarlos, no venimos a decirles ninguna cosa. Ustedes mismos atestiguan las Escrituras. Recuerden que todas las personas tenían en esa época lo que era el Pentateuco, ¿verdad? Tenían todo lo que es el Antiguo Testamento. Y ellos podían conocer también bastante de la palabra de Dios y de las cosas que el Señor había escrito. Entonces Él les dice, nosotros no venimos aquí a tomar engaño con ustedes. Tampoco venimos de una forma improvisada ante ustedes. Nosotros venimos directamente por encomienda del Señor. ¿Recuerdan cuando Pablo y Bernabé estaban orando y el Señor los dijo, vayan por aquí? Y fueron cuando vieron al varón macedonio. Qué bonito saber que cuando vamos a evangelizar, que cuando vamos a abrir una obra sea el mismo Espíritu Santo el que pone seguridad total en nosotros de saber dónde hay que hacerlo. Y Pablo estaba ahí porque el Señor mismo le había dicho que tenía que ir ahí. Dice en el verso 4 que fueron aprobados por Dios y no por los hombres. Segunda Timoteo 2:15 dice la palabra del Señor. Todos conocemos esta palabra. Segunda Timoteo 2:15 que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, nosotros no tenemos que llegar con abundancia de palabras. El testimonio del Señor es suficiente porque tenemos el sello del Señor para hacerlo. Cuando vamos a tocar una puerta y hemos orado, hemos buscado, hemos doblado rodillas, Señor, queremos que tu palabra corra, que alguien se salve, que alguien se restaure, si se ha alejado, que vuelva a tus caminos. Entonces es cuando vamos a ver ese fruto del Señor. Cuando lo hacemos, tal cual se debe presentar el evangelio. Dice, no agradando a los hombres, sino a Dios. En el verso 4 les dijo Pablo eso a ellos. Gálatas 1:10. También Pablo, hablándole a otra iglesia que él mismo fundó en Galacia, a los Gálatas les está diciendo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Lo está haciendo en interrogación, les está preguntando a los Gálatas. Porque Pablo nunca buscó agradar a nadie, simplemente buscaba agradar al que lo envió. Y dijo, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, para ser siervo del Señor tenemos que tener la desaprobación y el desagrado de las personas que se oponen a todo lo que es el Señor. Eso tenemos que entenderlo. No podemos estar muy contentos con la gente que adversa al Señor y querer al mismo tiempo buscar a las personas para que busquen del Señor. ¿Qué quiero decir? Entendamos que cuando presentamos el evangelio, desde ya le vamos a caer mal a unos y otros y a otros. Pero de todos a los que usted le desagró porque le regaló un tratado, porque le regaló una Biblia, porque lo invitó a venir a la iglesia un domingo, porque tal vez le dio un mensaje, una palabra, para él
muchos se van simplemente a levantar contra usted, lo van a vituperar. Recuerde que la palabra vituperar es censurar, nos van a limitar, pero no importa, que corra la palabra del Señor. Y el Señor, en su gran misericordia, también va a cuidarnos, ¿verdad? No que estemos exentos, hermanos, de en algún momento padecer por el Señor. Amén. Verso 5. No hay que llegar a presentar el evangelio de una forma lisonjera. ¿Qué es la lisonja? Todos recuerdan qué es la lisonja. La lisonja es una alabanza exagerada que se hace a otra persona, lo está alabando, pero detrás hay un interés particular, que quiero sacarle algo. Entonces la persona lisonjera le dice un montón de cosas, ¿verdad? Porque hay un interés ulterior de esa persona. Entonces la persona lisonjera utiliza esa alabanza. Pablo no llegó a decirles, oh tesalonicenses, es que ustedes son tan buenos, es que él no llegó con palabras bonitas. Hermanos, tengamos cuidado. Hago una pausa aquí. Muchas veces hemos escuchado esas mismas palabras lisonjeras en hombres que se dicen que son de Dios, ya sea en un púlpito, ya sea en un programa de televisión, en un programa de radio, porque es lo que es más común para nosotros ahora escuchar. Y nos dan palabras, y como hay tanta gente, como dice el Señor en su palabra, que les da comezón en sus oídos por querer escuchar, se tragan toda esa lisonja. Porque les hablan, hermanos, es que si usted busca del Señor y les ponen un paraíso, ¿verdad? Una cosa súper bonita y todo eso, y no les dicen que el que es creyente, el que se convierte al Señor, simplemente se convierte en un soldado y que va a entrar en una guerra espiritual y que va a acompañarse hasta el último día de su vida en esta tierra, será una batalla. Les plantean un jardín de rosas, cuando el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero cuando yo vengo con una palabra de lisonja y yo quiero sacarles el dinero o quiero obtener algo de ustedes, yo les voy a decir, es que el Señor, Dios es amor, y sí, y Dios es amor, pero lo manipulan y quieren buscar algo para ellos mismos. Hay que tener cuidado cuando llegan a presentarse. Cuando presentamos la palabra del Señor, no podemos utilizar palabras rebuscadas que pueden beneficiarnos a nosotros mismos, porque en ese preciso momento ya lo que es la unción de Dios se va a apartar de nosotros, porque es una forma incorrecta de presentar el evangelio. Pablo les dijo, nosotros no llegamos con palabras bonitas, llegamos a ponerles cómo son las cosas. Sin avaricia, verso 5, deseo de riquezas. Y la avaricia tiene dos condiciones, no solo es el deseo de la riqueza, sino que ya teniendo la riqueza no la comparto con nadie. Eso es la avaricia. ¿Cuántos predicadores, pastores, ministros alrededor del mundo tienen obras simplemente fundamentadas sobre lo que es el amor a las cosas materiales y al dinero? Y pueden verse cosas muy bonitas, edificios muy bonitos, pero a costas, o como dicen, ¿verdad? Sacándole la lana a todas esas pobres ovejas trasquiladas. Pero Pablo dijo, mire, cuando nosotros venimos acá, nosotros venimos sin ningún espíritu de sacarles el dinero a ustedes, sin avaricia. Es la forma en que tenemos que presentarlo. ¿Y cómo se prueba eso? Bueno, en el verso 6 al 9, Pablo les está diciendo, mire, cuando nosotros llegamos y estuvimos varias semanas, recuerdan que hablaba de 3 días de Sabbat, estuvieron predicando en Tesalónica, y ellos mientras estaban ahí y les predicaban entre la semana, ¿qué hacía Pablo o Silas? Buscaban chamba, ¿sí? Se iban a trabajar. Recuerden que Pablo no solo era un experto de la ley del Señor, también él tenía habilidad. ¿Qué es lo que hacía el trabajo secular que conocemos del apóstol Pablo? ¿Perdón? Hacía carpas, hablando de las carpas, muy bien, ¿sí? Entonces él buscaba, no, la Biblia no dice en qué trabajaba, pero él dice, de día, lo leímos ahora, y de noche. Vea que Pablo más valiente. Después de que estuvo en la cárcel y en el cepo y todo eso, él simplemente fue a buscar trabajo. Trató de ganarse la vida para no llegar a decirles, mire, le venimos a presentar el evangelio, pero lo primero que tiene que hacer usted es darme arroz y frijoles y mantener mis necesidades, y tienen que darme para los pases, y tienen que darme todo esto, conseguir un camello, No. Ellos llegaron y dijeron, nosotros no fuimos gravosos a ustedes.
vinimos a sembrar. Me gustó mucho cuando fundamos la iglesia, volviendo a la historia de mi juventud ahí en Punta Arenas, la iglesia había puesto todos los gastos, los permisos de electricidad, se les compró un lote muy bonito donde iba a ser la iglesia, se buscaron durante algunos meses ofrendantes y de los mismos dineros de la iglesia auspiciadora, se levantó el edificio y ahí estuvimos, yo calculo que como 6 meses, y después de eso dejamos la obra sembrada y para que ellos crecieran y la desarrollaran. Qué bonito, ¿verdad? Como hoy en día vemos que se hace todo lo contrario, ¿verdad? Todo es para acá y nada para acá, como yo muchas veces lo he dicho. Tenemos que tener cuidado cuando compartimos el evangelio, cuando fundamos iglesias, cuando hacemos las cosas, es en principio dar antes que recibir. Amén. Sí, esos son los principios del Señor. Ahora, Pablo presentó el evangelio con ternura y utilizó el ejemplo de los niños, ya los vimos, donde como la nodriza que cuida. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene un creyente a la fe por primera vez, es como un niño espiritual, ¿sí, amén? Pablo utilizó eso en otros pasajes y dice, son como niños espirituales, necesitan tener el cuidado. ¿Cuántos hemos tenido niños? Bueno, los que somos papás, ¿verdad? O hemos tenido un sobrino. El cuidado que necesita un niño. El niño, ¿qué necesita? Amor. Hay que hablarle suave, hay que tratarlo con ternura, pero sobre todo, ¿qué ocupa un niño? Cuidado. Hay que estar vigilantes. Con esa actitud fue que el apóstol llegó ante ellos y vea qué bonito, anótelo nada más, en el verso 2.7 y en el 2.11 de este pasaje, es donde Pablo dice, vinimos con ustedes a cuidarlos como se cuida a un niño, con amor y ternura. Y esa ternura nos habla de suavidad, que es algo tierno, suave. No llegamos con brusquedad. Yo en lo personal, en mi vida cristiana, he trabajado con líderes y aún pastores que me ha tocado, que son muy groseros y son muy ásperos. Y eso en algún momento a una ovejita o a un niño recién pequeño. ¿Qué pasa a un niño muy chiquito si usted llega y lo trata con brusquedad? ¿Lo va a recibir con brazos abiertos? Claro que no. Pero esta parte de llegar con ese espíritu de mansedumbre, llegar ante el pueblo de Dios que está recién nacido, tenemos que llegar con esa palabra de amor, de cuidado, como Pablo lo está diciendo. Ustedes son ahora pequeñas personas en Cristo Jesús que necesitan el cuidado para crecer, ahora sí, crecer espiritualmente, y cuando ya están crecidos puedan guiar a los demás. ¿Cómo le pasó a los tesalonicenses? La Biblia dice que los que vivían en esta ciudad fueron y proyectaron el evangelio. Ya Pablo y Silas no estaban, pero ellos siguieron con la obra de evangelización y lo hicieron tal cual el apóstol les había enseñado. Bueno, en la parte 3 de la lección de hoy habla de un estilo de vida, y es el estilo de vida de quien es predicador del evangelio del Señor. Y este estilo de vida tiene que no solo ser para los que llevan la palabra del Señor, sino para cualquier creyente. Vamos a leer en el verso 10 al 12. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y nos encargábamos que anduvieseis como dignos de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En estos versículos estamos viendo que hay 4 aspectos de cómo vemos la forma en que vivía el apóstol Pablo y cómo tenemos que vivirla nosotros. Número 1, santidad. Dice el verso 10 que ellos le presentaron el evangelio en santidad. Dice Romanos 12:1, anótelo por favor, también conocemos Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vea qué bonito, él habla de santidad, pero también es un atributo de nuestro Dios. Dios dijo, sean santos
porque yo soy santo y nuestro Dios es 3 veces santo. Entonces, la santidad es un atributo que tiene que tener cualquiera que quiera llegar a predicar. Nadie que esté enredado en los asuntos del mundo o que esté enredado en las cosas que no convienen a Dios y que haya pecado en su vida puede llegar y presentar el Evangelio de Dios. Tiene que haber, para que el sello de Dios esté en esa obra, tiene que haber santidad. Número 2, justicia, que fue con el versículo que iniciamos hoy. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es la justicia? La justicia es un principio moral. Es un principio moral. Y claro, nosotros tenemos un Dios todopoderoso que es un Dios moral. Ahora leíamos que el cetro de Dios eterno, el Padre, como lo leímos, es cetro de justicia. Y la justicia es quien se apega a la verdad y juzga conforme a la verdad. Y la persona que aplica la justicia sabe qué dar las cosas a quien corresponden con esa verdad y con esa equidad. ¿Qué es lo opuesto a justicia? Injusticia. Por eso es que el Señor le está diciendo, si nosotros tenemos más injusticias en nuestra vida que aplicación de justicias, cuidado si no podemos entrar en el reino de los cielos. Porque dijo que la justicia de nosotros tenía que ser superior a de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque ellos aplicaban muchas cosas en sus costumbres, ¿verdad? Pero estaban lejos totalmente de Dios. Dios es justicia, como lo acabamos de ver. Salmo 45:6, anótelo nada más, no lo vamos a leer. También dice que llegaron a presentarse irreprensibles. Esa palabra irreprensible en la carta a los tesalonicenses la encontramos 3 veces. En el 2:10, que lo leemos ahora, apúntalo en el 3:13 y en el 5:23. Hay un énfasis que hace el apóstol Pablo de llegar a ser irreprensibles. Santiago 1:13 dice también que, hablando de la guerra y la batalla que tiene todo creyente en cuanto al pecado, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Quiere decir que nosotros, por más que estamos en esta tierra, sujetos a pasiones, como vimos, ¿verdad? Y a todo lo que es nuestra vivencia como cristianos, estamos sujetos también a todas estas cosas, al viejo hombre, a la carne, ¿verdad? Aunque el espíritu es renovado, y seguimos en este cuerpo, ¿verdad? Y tenemos que entonces estar en esa guerra, como dice, entre las obras de la carne y las que son del Espíritu de Dios. Dios también se presenta santo y él es irreprensible en su naturaleza, porque el mal no puede tocar al Señor, solo a nosotros, ¿sí? Y entonces está diciendo que tenemos que llegar de una forma irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Bueno, que no haya falta en la cual nos vayan a señalar. Y eso significa una gran disciplina, eso significa un autocuidado, estar todo el tiempo negándonos a nosotros mismos, como dijo el Señor, tomando la cruz cada día y seguir, como dijo el Señor. Número 4, consolador. Lo vimos en el verso 11, que ellos llegaban y dice, con ustedes llegamos a consolarlos. 2 Corintios 1, 3, 6. Vea qué pasaje más bonito habla de lo que es el tema de llegar a una persona y consolarle. ¿Usted cree que cuando llegamos a presentar el plan de salvación a una comunidad o a una persona, sí, la persona puede estar receptiva, pero esa persona tiene también un montón de cosas que está enfrentando en su vida? Y muchas veces lo que requiere es consuelo. Dice la palabra, bendito sea el Dios, verso 3, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Vea qué bonito, Dios nos consuela a nosotros, para nosotros poder consolar a los demás. Así es como funciona. ¿O es que uno puede dar consuelo cuando ha recibido consuelo? Claro que sí, porque podemos decirle, mire, Dios ha traído a mi vida
consuelo a través de esta y esta circunstancia, y usted la testifica, y la otra persona va a poder recibir ese consuelo. ¿Por qué? Porque es la forma en que Dios dice, nos interesamos por lo que usted siente, por las tribulaciones que tienen. Y lo último es que no hay acepción de personas. Dice que ellos consolaban a cada uno de ellos. Tuviera plata, no tuviera plata, ahí en Tesalónica. De hecho, fueron hospedados por un hombre que se llamaba Jasón. Tenía una buena casa, me imagino. Hasta fue él apresado por culpa de Pablo y de Silas. Pero hubo gente ahí que dice que creyeron muchas mujeres nobles. Cuando habla de mujeres nobles, ¿qué está diciendo? Que eran unas mujeres de muy, muy buena posición económica. Y dice la Biblia que no fueron pocas tras de eso. Muchas de las nobles creyeron a la palabra del apóstol. Y entonces él, cuando llega, dice, nosotros consolamos al que tiene más dinero, al que no tiene dinero, al que está en tal o cual circunstancia. La palabra nos dice, Dios no hace acepción de personas. El plan es para todos los que lo quieran recibir. Y Dios también busca en que cuando presentemos el evangelio seamos personas que tengamos la carga, como tenemos por un niño, de cuidarlo, de estar pendiente en dónde está, qué está haciendo. Y dice, así fue como nosotros llegamos ante ustedes a buscarlos. Primera de Pedro 5, 2, 3 dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 2, 5, 3. 2, 3, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ¿cómo? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo ¿qué? Señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué bonito como Dios también nos exhorta a que llevemos el evangelio no creyéndonos más que los demás. Yo cuando estaba escribiendo este mensaje, yo decía, qué difícil, ¿verdad? Porque el primero que está en la audiencia en esta predicación soy yo, ¿verdad? Que tengo que tener cuidado de todo lo que está diciendo. El Señor está diciendo, mire, busquen hacer ejemplo de la grey. Háganlo no por fuerza, háganlo de voluntad, con ánimo pronto, de buena gana, no quejándose, sino haciéndolo con ese amor y esa dedicación. Primera de Pedro 5, 7, ahí un poquito más adelante. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, está hablando de nuestro Señor, tiene cuidado de vosotros. ¿Ve cómo funciona el asunto? Dios nos cuida para que nosotros cuidemos a otros. Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Qué bonito como el apóstol llegó a presentarle el evangelio a ellos. Por eso es que creció mucho. ¿Qué pasó cuando el apóstol hizo toda esta obra con ellos? Causó un gran impacto. Vamos a leer la parte final de este texto. El verso 13 lo vamos a subrayar porque es el texto clave de la lección de hoy. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Quién hace el cambio en las personas cuando reciben el evangelio? Mi voz, porque soy el que hablo muy bonito, mi gran grandilocuencia, o porque hablo muy sofisticado, o porque he visto muy bien, o lo que sea. ¿Qué es lo que actúa en las personas cuando reciben el evangelio? Es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo que actúa en los creyentes. Hermanos, nosotros no tenemos que tener mayores requisitos que, como dice, andar en los caminos del Señor, en santidad, ser irreprensibles. Y usted va y toca la puerta y el Espíritu Santo de Dios, cuando expone usted la palabra no adulterada, la palabra correctamente, como la hemos visto, la obra se va a hacer y el Señor va a poner en esa persona, como dice el Espíritu Santo, ¿de qué nos redarguye?
de justicia, de pecado, de juicio. Y es el Señor el que hace. Así que no es por nuestra bonita cara, por ponerlo así, ¿verdad? O porque sea muy agradable, o porque hable muy bien, lo que va a causar la diferencia en que una persona quiera o no quiera aceptar el Evangelio. El Señor toca los corazones, amén. Nosotros simplemente la ponemos tal cual es. Cierro con esto. Cuando presentamos el Evangelio de la forma correcta, como hemos estudiado hoy, se recibe la palabra de verdad y esa palabra es la que va a cambiar las vidas. Esta gente fue impactada y cambió su vida. Dejaron los ídolos y dejaron su forma anterior de vida pagana para convertirse al Señor. Y ahí habían tanto judíos como no judíos. Cuando se recibe la palabra de Dios, oiga, hay una iluminación en nuestro entendimiento de saber que por haber recibido esa palabra y haberla aceptada, es probable que tenga padecimientos. No es que voy a decir, no, yo recibo la palabra, pero no recibo todo lo que viene con ella. Cada vez dice que en los últimos tiempos se van a levantar los padres contra los hijos contra los padres. Va a haber nación contra nación. O sea, es un tiempo de dificultades y en medio de eso tiene que levantarse el cristiano y alumbrar. ¿Es fácil o difícil? Difícil, pero con la forma correcta el Señor va a hacer su obra. Y Él dice que antes de que Él regrese, este evangelio será predicado en cada rincón de la tierra. Y hoy ya casi que eso se cumplió ante nuestros propios ojos. Dígame qué lugar de este planeta no recibe la palabra de Dios. Con el internet que se inventó hace como 20 años, ya eso es alguna realidad. Bueno, hoy tenemos a Elon Musk haciendo la red en el espacio, donde en cualquier esquina del desierto más alejado, en la selva más profunda del Amazonas, ahí usted, si tiene conexión, se va a pegar a internet y ahí puede recibirse la palabra de Dios. Si queremos abrir una iglesia en la esquina más profunda, aún en el Ártico, en el hielo, ahí podemos recibir la palabra de Dios. Qué bueno es eso. Y termino con esto. Cuando presentamos el Evangelio del Señor, aceptamos que podemos tener persecución y limitaciones de las personas que adversan a nuestro Señor. Termino con el verso ahí en donde estamos, en 1 Tesalonicenses 2, del 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Y hablando de los judíos dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Así que cuando hablemos de evangelismo, cuando hablemos de compartir la palabra de Dios con otros, sabemos, número uno, que hay una forma correcta de hacerlo, que hay una forma incorrecta que debemos evitar, pero lo más importante, sabemos que si somos aprobados por Dios, ese evangelio va a llevar fruto, como llevó fruto el apóstol Pablo y Silas en el trabajo que hicieron en Tesalónica. Amén. Qué bonita historia, ¿verdad? Y se pone mejor en los libros, en los capítulos que vienen de esta primera epístola de los tesalonicenses. Simplemente hemos tocado los dos primeros capítulos que nos hablan cómo llegaron ellos y cómo se hizo la obra en ese lugar. Oramos. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.